Tras la presentación de experiencias regulatorias a nivel comparado, vamos a empezar ya a concretar, digamos, algunas respuestas que desde el derecho se pueden dar al uso de inteligencia artificial en el sector público, también con enfoque en el ámbito de la contratación. Esta primera mesa la hemos titulado, como aparece en pantalla, hacia el control efectivo del uso de la inteligencia artificial en la administración pública, porque con ello, de alguna manera, queríamos empezar a situar y concretar algunas de las garantías que desde el derecho hemos de ofrecer para, sin obstaculizar la innovación, sí que al menos proteger aquellos valores, intereses, derechos que consideramos relevantes. Vamos a ir de lo general a lo particular. Voy a empezar yo con una presentación más general partiendo del concepto de inteligencia artificial, cómo se puede concretar esta idea del control efectivo. Después continuará el profesor Agustí Cerrillo hablando de esta idea que ha triunfado en la doctrina de reserva de humanidad, pero que es tan difícil de concretar, él lo va a hacer, y terminará la parte, digamos, de ponencias el profesor José Antonio Moreno Molina, con una visión en particular desde la contratación pública. Y como en las demás mesas, tenemos también una comunicación desde la perspectiva del derecho constitucional, pero concretizado, de Luis Alejandro III, que es ya graduado en Derecho, y que, bueno, con el que es un placer también poder compartir mesa. Como estamos haciendo en las sesiones anteriores, no vamos a introducir los currículums. El profesor Moreno Molina, aparte de otro de los reconocidísimos expertos en el ámbito de la contratación pública, es catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, compañero de esta universidad. Además, director del máster en contratación pública que alguno de vosotros estáis siguiendo. El profesor Agustí Cerrillo es catedrático de Derecho Administrativo en la Universitat Oberta de Cataluña. Ha liderado junto a la profesora Clara Velasco un proyecto Digitapia, también en el marco de la misma convocatoria del nuestro APIA, que creo que también está terminando, donde además existe una parte específica relacionada con la contratación. Y bueno, pues yo soy catedrático de Derecho Administrativo aquí en esta facultad y director del Centro de Estudios Europeos, que de alguna manera promueve estas investigaciones. Luis Alejandro III está haciendo el máster en Derecho Fundamental, ¿Derecho Constitucional? ¿Sí? Eso es, en Derecho Constitucional, es un doctorando de nuestra universidad, a quien conozco bien porque hemos colaborado en una actividad de la Cátedra de Derecho y Discapacidad, y con mucho provecho además, porque es un muy buen alumno, como ahora podréis ver. Bueno, me corresponde a mí iniciar con la parte general. Voy a tratar de ser exhaustivo y directo. Bueno, ya tenemos la panorámica general. Es verdad que la premisa de esta mesa es que, como la inteligencia tiene mucho de moda, de mito y de marketing, la labor de los juristas es tratar de aterrizar, de llevarlo al terreno y, por tanto, de ofrecer pistas, pautas regulatorias que puedan ser útiles, eficaces, sin que supongan un freno a la innovación. Dentro del marco contextual hemos de tener muy presente que para el derecho, y en particular para el derecho administrativo, la centralidad de la persona es un elemento fundamental. No diría que todo, pero sí gran parte de nuestro derecho administrativo se ha constituido sobre la base de la persona. La administración pública es una persona jurídica, eso es lo que le permite ser titular de derechos y obligaciones y actuar en el tráfico jurídico. Las administraciones están integradas por órganos formados por personas que tienen un titular al servicio del mismo, al cual se imputa el ejercicio de las competencias. La atribución de responsabilidades se lleva a cabo a través de las personas. Incluso los conceptos que manejamos habitualmente también están basados en esta idea, ¿no? Y los destinatarios de la acción administrativa son personas. Entonces, esto no lo podemos obviar por algo que después voy a señalar. La segunda premisa, que yo creo que es importante, es que quizás una de las carencias que se pueden detectar en los análisis desde la perspectiva académica de este fenómeno es que nos quedamos mucho en el ámbito general, en la abstracción, y no terminamos de descender al terreno. Yo creo que es fundamental para dar una respuesta que, desde el diálogo entre tecnología y derecho y buscando ese equilibrio entre innovación y garantías, seamos capaces de, sobre la base de experiencias concretas, de finalidades de uso específicas, articular herramientas regulatorias que acierten en el enfoque. Y esto, que puede ser como muy obvio, a veces se nos escapa, ¿no?
Y luego, y esta es una opinión muy personal, yo creo que también la función del derecho es establecer límites, ¿no? Y para mí hay un límite que es infranqueable. Lo artificial debe seguir dependiendo de lo natural. Y derivado de ello, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta al servicio de las personas que integramos las administraciones públicas. Personalizar la tecnología es un error y el papel del derecho está, en mi opinión, en evitar la personalización de la tecnología. Esta idea se ha de completar con otra, que es la del control efectivo, que después voy a señalar. Bien, no voy a reproducir los conceptos de inteligencia artificial, pero sí que voy a señalar que, en mi opinión personal, para mí, la inteligencia artificial es expresión de automatización de la acción administrativa, es decir, de sustitución de la persona por una máquina que, emulando pensamiento, reproduciendo lo que hace la persona o con independencia de la concreta técnica e incluso con independencia de que estemos hablando de programación clásica o de inteligencia artificial en sentido estricto, hace aquello que hacíamos los humanos de una manera diferente, pero con el mismo mejor o peor resultado. Pero el foco de atención me gustaría ponerlo en esta idea de la automatización. Para mí, lo relevante jurídicamente es la sustitución de la persona en el procedimiento de adopción de decisiones e incluso, si lo llevamos al extremo, en la decisión final, en la adopción, no solo en el procedimiento de ayuda a la decisión, sino en la adopción final. ¿Y por qué esto es lo jurídicamente relevante? Porque es ahí donde entra en juego la tecnología. Porque lo que estamos haciendo es incorporar herramientas que nos sirven para aplicar el derecho, para ejecutar la ley, y por tanto se trata de traducir el código jurídico en código informático. Es en esa fase de traducción de código jurídico a código informático donde nos estamos jugando el cumplimiento del principio de legalidad y la articulación de las garantías. Esta es la idea. Si partimos de esta premisa, la automatización sería el género, la forma de acción, y el uso de inteligencia artificial sería la especie, una herramienta que nos sirve para la automatización. Pero lo relevante, insisto, jurídicamente es la automatización. Claro, quedarnos aquí sería pecar de ilusos y de inocentes, porque no podemos obviar que la inteligencia artificial tiene un impacto colectivo muchísimo mayor que el que tienen otro tipo de tecnologías menos invasivas y además genera una mayor dependencia. Ya salía en las sesiones anteriores, sesgo de automatización, sesgo de confirmación, etcétera, ¿no? No podemos obviar esta forma que tenemos los humanos de relacionarnos con la máquina, que tiene consecuencias. Estas son las premisas, ¿no? Claro, a partir de aquí, este fenómeno de la automatización, de la sustitución de la persona, tiene consecuencias a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno he tenido ocasión de estudiarlo con mayor profundidad desde hace además bastante tiempo. Y lo ha dicho Miguel, lo señaló por ejemplo que estaba aquí, lo ha dicho Miguel Asís en su momento, ¿no? Que nuestra misión como juristas es testar las categorías y las instituciones jurídicas que hemos creado a lo largo del tiempo para ver si siguen siendo válidas para abordar la misión de regular el uso de inteligencia artificial. Y esto es lo que he tratado de hacer con dos categorías jurídicas, la categoría del órgano y la categoría del acto administrativo, ¿no? La premisa es la que antes he señalado. Podemos caer en la tentación de despersonalizar el órgano administrativo y personificar la inteligencia artificial. Y a veces incluso hasta en el uso del lenguaje nos ocurre. Yo creo que no hemos de caer en ella. El punto de partida sería esa sustitución de la persona supone la necesidad de reformular dos categorías básicas del derecho administrativo, como es la de órgano administrativo, centro funcional unificado para el ejercicio de funciones al cual se atribuyen competencias, y la categoría de acto administrativo, declaración de voluntad, juicio, conocimiento, deseo, adoptada por una administración pública en el ejercicio de sus competencias, siguiendo a García de Enterría. Esta es la premisa, ¿no? No voy a desarrollar estas cuestiones, que son puramente teóricas, sino que me voy a centrar en qué se traduce esto en la práctica. Y el principio sería este que pongo aquí, y que yo creo que con independencia del resultado final de la sentencia, aquí acierta, la sentencia de la Audiencia Nacional del caso Bosco, donde parte de la idea de que la inteligencia artificial, de que los sistemas de inteligencia artificial son una herramienta al servicio del órgano, y nada más que una herramienta al servicio del órgano, incluso aunque con ella se decidan cosas, pero es una herramienta al servicio del órgano. Yo creo que esta definición sería la correcta. Bien, dicho esto, claro, aunque podamos sostener que se mantiene la categoría de órgano y la categoría de acto, porque lo único que estamos haciendo es emplear herramientas que siguen integradas en la estructura del órgano y adoptar decisiones con base en
herramientas de inteligencia artificial, pero en aplicación de la ley, igual que hace una persona, un acto administrativo no deja de ser una hipóstasis, es decir, aplicación del derecho. Y esto, aunque no sea irrelevante que lo haga una persona o una máquina, pero en abstracto, si la máquina es capaz de reproducir el proceso intelectivo humano, la consecuencia es que lo puede hacer una máquina con la misma solvencia con que un ser humano, con todas las garantías, ¿no? Este es el punto. Entonces, lo que me interesa no es tanto destacar la validez de las categorías, sino el hecho de que yo creo que tenemos que aplicar las exigencias derivadas de esta categoría también cuando hablamos de uso de inteligencia artificial. ¿Y en qué se traduce en la práctica? 1. En la imputación del producto del sistema al titular del órgano. Si partimos de la idea de que un sistema de inteligencia artificial es una herramienta al servicio del órgano, integrada entre el conjunto de medios humanos y materiales con lo que éste cuenta, el producto de esa herramienta se va a imputar formalmente al titular del órgano, que es quien tiene encomendada la competencia. Y lo mismo ocurre, insisto, con la decisión final. Aunque esa decisión se haya adoptado con apoyo en sistemas de inteligencia artificial o incluso por el sistema de inteligencia artificial, el resultado se deberá imputar al titular del órgano, que es quien está ejerciendo la competencia. Insisto en la idea, no quiebra el elemento subjetivo y no quiebra el elemento objetivo de órgano y de acto. Pero, ¿significa esto que aplicamos las categorías y ya está? No. Y aquí es donde radica la idea del control efectivo, porque si nos quedásemos aquí, realmente estaríamos incurriendo en un gravísimo error, y es que esa imputación sería meramente formal. Y en el fondo, si no hay un control efectivo sobre el sistema y sobre el producto del sistema, se estaría produciendo de facto una traslación del ejercicio de las competencias a los sistemas de inteligencia artificial. Si a ello añadimos el hecho de que estos sistemas normalmente no son elaborados por la Administración, sino por empresas privadas, si tomamos en consideración, además, como antes señalaba el profesor Jimeno Feliu, que tenemos un problema de falta de profesionalización de nuestros empleados públicos, desconocimiento de la tecnología, siempre me gusta dar el dato que a nivel de AGE, menos de un 2% de las personas al servicio de la Administración General del Estado son personal TIC. En un contexto de tecnologización, esta es una carencia muy grave. Es decir, si tenemos todos estos elementos en cuenta, ¿el riesgo dónde está? En la mera imputación formal, que es lo que tenemos que evitar. Bien, esta sería la premisa. Por tanto, desde el derecho hemos de tratar de articular garantías. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de crear un control efectivo sobre el sistema y sobre el producto del sistema. Esta es la idea. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a mí se me ocurren 3 ideas, que son las que suelo compartir en este tipo de foros con la esperanza de testarla y de ver en qué medida tienen sentido en la práctica. En primer lugar, la articulación de un procedimiento administrativo de aprobación de estos sistemas con carácter previo a su uso. Más allá de la elaboración tecnológica, de la creación de la perspectiva tecnológica del sistema, creo que para aquellos sistemas que van a impactar en los derechos de los ciudadanos, no para cualquier herramienta sencilla que utiliza la Administración para ejercer sus competencias, no, para aquellas que impactan en los derechos de los ciudadanos, sería necesario la aprobación previa del mismo por parte de la Administración a través de un procedimiento articulado que permita garantizar el cumplimiento del principio de legalidad, esto es, que la máquina cumple con lo que promete, y en segundo lugar, que permita la participación de los interesados. Esta tarde, en la mesa de cuestiones conexas, tenemos una ponencia sobre participación. Yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Por lo que antes se señalaba, por el impacto en colectivo que tiene la tecnología, que tiene esta tecnología, ¿no? Entonces, con esto no digo que tengamos que empezar a abrir procedimientos de participación ciudadana a diestro y siniestro para cualquier pequeña herramienta de inteligencia artificial. No, digo que deberíamos articular esta garantía para aquellos sistemas que realmente de los cuales se derive un impacto. Esta sería la primera idea. La segunda idea es, bueno, lo llamo mínima actuación administrativa autónoma, ¿no? Automatizada. ¿En qué sentido? Que realmente, y esto ha salido también la idea en la mañana, utilicemos inteligencia artificial allí donde estemos seguros y hayamos testado que va a aportar algo respecto de lo que estamos haciendo los humanos. Esto puede parecer algo muy obvio, pero cuando uno empieza a analizar algunos proyectos de inteligencia artificial que se están implementando en la práctica, se da cuenta de que realmente no es así, ¿no? Entonces, generemos valor con la tecnología. Y no me refiero solo a automatizar todo aquello que sea automatizable con garantías, ¿no? Me refiero a emplear herramientas de inteligencia artificial pensadas
para resolver problemas concretos que los humanos no tenemos capacidad de resolver con los medios con los que contamos en estos momentos. De alguna manera, allí donde haya proyecto, haya objetivos claros, haya medios y el sistema lo tengamos, a través de la herramienta que concretemos, empleemos. Y, por supuesto, datos, etcétera, ¿no? Donde no tengamos esta garantía, principio de precaución en sentido estricto, y, por tanto, no optemos por estos sistemas. Y esto nos reconduce también a la idea anterior del procedimiento. O sea, de alguna manera, si optamos por un sistema de aprobación previa con procedimiento administrativo, ahí es donde se debería asegurar y llevar a cabo esta ponderación. Y la tercera idea es la de la supervisión, control, en un doble sentido, tanto técnico como jurídico. Yo creo que esto es muy relevante. ¿En qué sentido? Pues precisamente por lo que antes señalábamos, porque nuestras administraciones no tienen la capacidad de llevar a cabo ese control efectivo, cada concreta administración dentro de su propia organización. Entonces, articular elementos transversales de control que sirvan de apoyo a todas las administraciones públicas, yo creo que es un buen camino. Y aquí estoy pensando en agencias como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, se ha mencionado antes la agencia italiana o la agencia portuguesa, es decir, el incorporar órganos especializados que aseguren que, digamos, desde esta perspectiva de la dimensión colectiva, esos sistemas están debidamente configurados, cumplen bien con la misión que tienen encomendada, satisfacen el principio de legalidad y no vulneran los derechos de los ciudadanos. Entonces, si os dais cuenta, de alguna manera lo que estoy tratando de hacer es crear una especie, no yo, o sea, lo que propongo es un marco formal / institucional para garantizar que el uso de inteligencia artificial es respetuoso del principio de legalidad y al mismo tiempo no afecta negativamente a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Ahí pongo una frase que yo creo que permite entender mejor esto que estoy señalando. Automatizar no es administrar. La administración se sirve de la automatización y en particular de la automatización con inteligencia artificial para el ejercicio de sus competencias, pero esto no le exime su función de administrar. Quien decide qué hacer, cómo servir mejor a los ciudadanos, etcétera, somos los seres humanos, ¿no? Y autonomía tecnológica no equivale a autonomía jurídica, es decir, aun cuando la máquina, inteligencia artificial, tenga un cierto margen de autonomía de actuación, esto no significa que lo haga al margen del derecho. Por tanto, esta sería la idea. Y junto con ello, por no excederme en los 5 minutos que me quedan, yo creo que junto con esta dimensión interna, que resumo con la idea de que la inteligencia artificial impacta en los derechos fundamentales y los derechos fundamentales no solo tienen una dimensión individual, sino que también tienen una dimensión colectiva que nos lleva a articular garantías procedimentales e institucionales de tutela de los mismos, esta es la idea, hemos de tener en cuenta el impacto a nivel externo, es decir, la gobernanza. Ya han salido aquí esta mañana algunas ideas relacionadas con la gobernanza de la automatización, también con inteligencia artificial. Podemos pensar en el modelo de gobernanza del reglamento de inteligencia artificial, nos puede parecer mejor o peor, pero esta es la idea. Tenemos que pensar ya no solo en estrategia, sino en cómo garantizar, a través de la intervención de los órganos que tienen algo que decir en esta materia, que se cumplen con estas dos premisas de mantenimiento de las garantías y de principio de legalidad, ¿no? Lo cual me permite insistir nuevamente en la idea de la necesidad del control, la supervisión por órganos cualificados, agencias especializadas. Y esto nos lleva a una segunda idea, no solo un control institucional, sino también un control ciudadano. La importancia de la transparencia no es el objeto de la sesión de hoy, pero realmente el empleo de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública no puede hacerse como se está haciendo en estos momentos. El profesor Agustí Cerrillo esto lo tiene muy bien estudiado, ¿no? Los distintos tipos de opacidad que se pueden detectar en relación con la inteligencia artificial, el peor de todos es la opacidad intencionada. No sabemos qué sistemas de inteligencia artificial están utilizando nuestras administraciones. Lo decía Albert, ¿no? Hay 55 inscritos en el Reino Unido, pero bueno, por lo menos tienen 55. En España es que no tenemos, no digo ninguno, porque sí que están proliferando algunos registros de algoritmos, por ejemplo Valencia, la Comunidad Valenciana, no sé si se ha implementado o no todavía, no lo he visto, pero lo que quiero decir con esto es que aquí tenemos un problema y es
como ciudadanos tenemos derecho a saber no solo que nuestras administraciones están utilizando inteligencia artificial para adoptar decisiones que nos impactan, sino a conocer su lógica de funcionamiento. Podemos entrar en el debate si acceso al código fuente sí o no. Yo no creo que haya que dar acceso al código fuente para todo, pero sí que creo que es importante fomentar la transparencia porque eso guarda una relación directa con el control y con la motivación y desde luego también con el control democrático, que es algo muy importante. Y la tercera consecuencia que incluiría en el sistema de gobernanza es si optamos por la aprobación previa de estos sistemas que impactan colectivamente, más allá de la tutela individual, habría una tutela que podríamos llamar colectiva vía impugnación directa de estos sistemas. No impugnación del producto adoptado a través de los mismos, sino posibilidad de presentar un recurso en vía administrativa y en vía contenciosa administrativa contra los sistemas para que dejen de ser utilizados en nuestras administraciones cuando realmente tengamos argumentos para sostener que vulneran el principio de legalidad o que están impactando directamente en los derechos de los ciudadanos. Y junto con ello, no voy a entrar, pero hay un tercer elemento. Está el impacto interno, está el impacto externo y hay un elemento transversal, ¿no?, que es el de la compra pública de tecnología. Como va a haber mesas dedicadas a esto, el profesor Moreno Molina dirá algo y desde luego la mesa de la tarde con Javier Miranzo e Isabel Gallego se va a dedicar específicamente a esta cuestión, no voy a profundizar, pero yo creo que es fundamental tener presente que en el ámbito de la contratación pública nos jugamos, no digo todo, pero sí mucho, ¿eh? Se nos va a presentar una comunicación sobre el impacto del reglamento de inteligencia artificial, pero María Valle tiene muy trabajado el tema de las cláusulas tipo en el ámbito de la contratación. De alguna manera, aquí la premisa sería, junto con la apuesta por los códigos de conducta, por normas concretas de derecho en sentido estricto, por estrategias, ¿tiene sentido apostar por introducir a través de la contratación pública, léase pliegos, garantías para satisfacer este doble requisito, cumplimiento del principio de legalidad y garantía de los derechos de los ciudadanos? ¿Están nuestras administraciones en posición de negociar la inclusión de determinadas cláusulas con los proveedores de sistemas de inteligencia artificial? ¿Realmente podemos controlar el cumplimiento de estas cláusulas en un contexto como el que tenemos? En definitiva, yo creo que merece también una reflexión seria para potenciar este control efectivo, en qué medida el derecho de la contratación pública y en concreto los pliegos de cada contrato pueden aportar algo a esta idea. Por supuesto, ahí estaría también la cuestión de la profesionalización que ya ha salido, ¿no? En definitiva, yo soy un firme partidario de la importancia de la tecnología, no parto del desprecio de todas sus posibilidades, al contrario, pero al mismo tiempo entiendo que el derecho tiene un papel importante que jugar. Me gusta decir que no todo lo tecnológicamente posible es jurídicamente viable, ¿eh? Y al mismo tiempo el derecho no puede ser, como tantas veces ocurre, un obstáculo permanente a la innovación. Pero si realmente queremos conseguir este equilibrio entre tecnología y derecho, tenemos que hacerlo partiendo de la realidad concreta de las cosas, articulando garantías que tengan sentido, que sean eficaces, que sean concretas, que sean realistas, y esto no es fácil. En esta labor estamos, y no es fácil porque no lo estamos en España, no lo estamos construyendo sobre la base de experiencias concretas, sino en abstracto. Yo creo que aquí el reto está en, partiendo de la realidad concreta de la tecnología y sobre la base de casos de uso específicos, tratar de articular las garantías. En cierto modo, muy limitadamente, es lo que estamos intentando con el proyecto APIA, y además aquí un elemento, y es lo último que digo, muy importante también, que es el del diálogo entre tecnólogos y juristas, ¿no? Aparte de otros cualificados actores que tienen mucho que decir, ¿no? Proveedores, administraciones públicas. ¿Por qué? Pues porque realmente estos sistemas no dependen solo de la parte tecnológica, ni de la parte jurídica, ni de la parte organizativa, sino que todos deberíamos ser capaces de confluir en, a través del diálogo, articular herramientas institucionales formalizadas, colectivas, que nos permitan garantizar que la inteligencia artificial, como antes decía, cumple con aquello que promete. Bien, pues esta era mi intervención a modo de premisa y luego en el debate pues tendremos oportunidad también de discutir. Doy la palabra al profesor Cerrillo. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias. Gracias, Isaac, por la invitación y sobre todo por la oportunidad de estar esta mañana aquí, escuchándoos, compartiendo con todos vosotros algunas reflexiones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la contratación pública. Como anunciaba el profesor Martín Delgado, mi intervención pretende dar una primera respuesta, o al menos dar mi propuesta a la pregunta si es necesaria una reserva de humanidad en la contratación pública, ¿no? Y para ello quiero articular mi intervención en tres subpreguntas, ¿no?, que vienen a ser, como veréis a continuación,
una reorganización de muchas de las ideas que se han ido planteando a lo largo de la mañana. En primer lugar, quiero reflexionar sobre si se puede o no automatizar la contratación pública. En segundo lugar, si deben establecerse límites a la automatización de la contratación pública. Y finalmente, querría concluir reflexionando sobre si la automatización de la contratación pública debe implicar la ausencia de supervisión humana. En relación con la primera cuestión, creo que a estas alturas de la sesión todos tenemos claro que sí que se puede automatizar la contratación pública. Al menos desde un punto de vista técnico es evidente que la tecnología hoy en día nos permite ya automatizar la contratación pública. Si bien no siempre se automatiza la contratación pública, se hace utilizando inteligencia artificial. Yo creo que esto es importante destacarlo porque probablemente no hay ningún problema ni técnico ni jurídico en llevar a cabo lo que se conoce como la automatización robótica de procesos, es decir, el uso de la tecnología para desarrollar tareas repetitivas, rutinarias, masivas, como podría ser la emisión de notificaciones, el envío de anuncios para su publicación en el perfil de contratante, el impulso del procedimiento de acuerdo con los plazos establecidos o el intercambio de datos para la validación de información incluida, o determinada información incluida en las ofertas, ¿no? No. Pero yo creo que lo que nos preocupa y lo que nos trae aquí es el uso de otras tecnologías mucho más complejas y sobre todo tecnologías dotadas de un mayor grado de autonomía, como son las que, de acuerdo con el reglamento de inteligencia artificial, se englobarían bajo la etiqueta de inteligencia artificial. Claro, esta tecnología tiene mayores capacidades y permiten, por ejemplo, a los órganos de contratación, pues desde llevar a cabo análisis predictivos. Esta mañana, ¿no?, el profesor Jimeno hacía referencia pues, al análisis de necesidades, de mercado, de las tendencias, también análisis en relación con los precios o con los riesgos para la integridad que puede haber en una determinada licitación pública o la ejecución de un determinado contrato público. Pero también esta inteligencia artificial puede ser utilizada para la optimización de los procesos, para la personalización de los procedimientos de licitación, de la información que se pueda facilitar a los licitadores, también incluso para la redacción de documentos, bien como propuesta o incluso tecnológicamente podríamos considerar que también esta inteligencia artificial puede permitir la redacción de las decisiones que se deban adoptar en el marco de un procedimiento de licitación o en la elaboración de informes, la redacción de actas de los órganos colegiados, etc. Por lo tanto, tecnológicamente es posible llevar a cabo numerosas actividades propias del procedimiento de contratación pública a través del uso de la inteligencia artificial. Si bien, como también hemos tenido oportunidad de ir advirtiendo a lo largo de la mañana, que se pueda hacer tecnológicamente no quiere decir que sea jurídicamente viable. Por ello, para dar respuesta a la pregunta si se puede automatizar la contratación pública es necesario pues, hacer una aproximación, lógicamente breve por el tiempo que dispongo, a lo que establece la normativa vigente. Y en este sentido podemos observar que la ley de contratos simplemente lo que hace es promover el uso de los medios electrónicos, no establece unos límites claros hasta dónde se puede utilizar la tecnología. De hecho, al revés, más bien parece que lo que se trata es de promover al máximo este uso de la tecnología. Incluso en algunos preceptos, por ejemplo, al regular la subasta electrónica, pues se permite, ¿no?, la clasificación automática de las ofertas. Si nos vamos a la ley de régimen jurídico del sector público, cuando se regula la actuación administrativa automatizada, pues como todos sabemos, se define de una manera omnicomprensiva, muy extensa, ¿no?, entendiendo como actuación automatizada cualquier acto o actuación en el marco de un procedimiento administrativo realizada por medios electrónicos sin la intervención directa de un empleado público. Por lo tanto, desde el punto de vista de la normativa básica, no encontraríamos un límite evidente a la automatización de la contratación pública. Otras normas sí que pueden definir algún límite, pero tendríamos que ver hasta qué punto pues, realmente incide en la contratación pública. Por ejemplo,
es habitual referirse al límite que prevé el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, ¿no?, cuando dispone el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, pero tal vez este límite, cuando estamos en la contratación pública, su juego es muy limitado porque probablemente el volumen de datos que se tratarán automáticamente, pues de datos personales que se tratarán automáticamente es reducido. Se ha destacado en ocasiones, ¿no?, que hay normas autonómicas que sí delimitan el alcance de la actuación administrativa automatizada, ¿no? Es habitual referirse a la Ley Catalana de Procedimiento Administrativo, ¿no?, que es una ley aprobada en 2010 que prevé que la actuación administrativa automatizada únicamente podrá utilizarse cuando se base en una programación basada en criterios y parámetros objetivos, o el Decreto Andaluz de Administración Electrónica, cuando prevé que no se podrá utilizar la actuación administrativa automatizada para llevar a cabo actuaciones que supongan juicios de valor. Por lo tanto, aquí tenemos algunos posibles límites, pero también es cierto que probablemente estas normas no están basadas para dar respuesta a los riesgos que puede entrañar el uso de la inteligencia artificial. Todos son normas que ya tienen prácticamente una década de vigencia y, por lo tanto, se aprobaron en un momento en que la inteligencia artificial pues, existía, pero no tenía el papel, ¿no?, ni la capacidad ni el potencial que tiene actualmente, ¿no? A nivel académico, como probablemente sabéis, pues hay un debate intenso, ¿no?, entre algunos profesores que consideran pues, que deberían ponerse un límite claro al uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad administrativa y claramente en relación al ejercicio de potestades discrecionales, ¿no? Tal vez el profesor que más ha incidido en esta materia y que más lo ha puesto por escrito es el profesor Juli Ponce, quien pues, en diversos trabajos publicados en el último lustro ha insistido en la necesidad de adoptar una prohibición normativa al uso de la inteligencia artificial en el ejercicio de las potestades discrecionales por diversos motivos, por el impacto que puede tener el principio de buena administración, por la ausencia de empatía en los algoritmos y, por lo tanto, como el impacto negativo que ello podría tener en la actuación administrativa. En cambio, otros autores, ¿no?, pues desde el propio profesor Martín Delgado, en un trabajo ya antiguo sobre la actuación administrativa, pero que ha sentado una doctrina clara, pues señalaba la posibilidad de utilizar los medios electrónicos en el ejercicio de la potestad discrecional cuando es una discrecionalidad técnica. Otros autores consideran que precisamente es en relación al ejercicio de potestades discrecionales cuando la inteligencia artificial puede tener un mayor valor, ¿no? El profesor Bosch, al que se refería esta mañana el profesor Jimeno, o también el profesor Huergo, la profesora de la Sierra, ¿no?, también han escrito en algún trabajo en esta dirección. ¿Cuál es mi respuesta a esta cuestión? Pues yo creo que no hay una respuesta general o generalizable a la pregunta si se deben establecer límites a la automatización de la contratación pública, ¿no? Yo creo que para dar respuesta a esta cuestión debemos tener en cuenta tres elementos o tres aspectos que nos permiten contrastar y determinar el límite, ¿no?, que sería: debemos ser conscientes de la fiabilidad de la inteligencia artificial, en segundo lugar, de la capacidad de la inteligencia artificial y, en tercer lugar, y ahora me referiré con mayor detalle, a la legitimidad de la inteligencia artificial. Por lo que respecta a la fiabilidad, no podemos desconocer, y yo creo que a lo largo de la mañana se ha ido comentando en más de una ocasión, que a día de hoy, por mucho que ha avanzado la inteligencia artificial, por muchas cosas que ya se pueden hacer, que no se podían hacer hace un tiempo, los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial cometen errores. Y el problema es que en muchas ocasiones estos errores no son fácilmente detectables o el hecho de haber automatizado una actuación implica que cuando se detecta el error ha tenido unas consecuencias masivas afectando a un gran colectivo de personas o de empresas, con lo cual pues, su impacto puede ser mucho peor. Pero además también se ha comentado, ¿no?, los algoritmos pueden tener sesgos por diversos motivos sobre los que no puedo entrar en este momento, pero en todo caso está escrito y estudiado los sesgos de los algoritmos. Y por último, también se ha comentado que los algoritmos son opacos. En ocasiones no sabemos si se utilizan o no se utilizan algoritmos, en otras ocasiones no sabemos cómo un algoritmo ha tomado una decisión, por qué la ha tomado, qué datos ha tenido en cuenta. Por lo tanto, esto es un elemento que incide en la fiabilidad del algoritmo y sobre todo en la capacidad de saber si aquel algoritmo ha funcionado o no ha funcionado bien y si la decisión que ha tomado o que propone el algoritmo es una decisión adecuada.
En segundo lugar, por lo que se refiere al elemento de la capacidad, no podemos desconocer que por mucho que han evolucionado los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial no son capaces de hacer cualquier cosa. Los sistemas de inteligencia artificial funcionan relativamente bien en entornos de baja incertidumbre, en entornos sencillos, en entornos en los que hay un gran volumen de datos disponible o que estos datos son de calidad, pero en cambio, en relación con decisiones complejas en las que el volumen de datos disponible sea bajo o no sea de calidad, o en entornos en los que hay una pluralidad de actores o de elementos a tener en cuenta, los sistemas de inteligencia artificial a día de hoy aún no son capaces de tomar decisiones de calidad. Pero además, cuando sea necesario desarrollar procesos analíticos complejos, por ejemplo, de razonamiento o de ponderación, pues los algoritmos, los sistemas de inteligencia artificial, a día de hoy tampoco no son capaces, o en todo caso no son mejores que las personas para llevar a cabo estos procesos. Como tampoco son capaces los sistemas de inteligencia artificial de reproducir elementos propios del proceso de decisión humano, por ejemplo, la empatía o otras capacidades, ¿no?, que están en cualquier proceso de decisión humana y que los sistemas de inteligencia artificial no son capaces de desarrollar correctamente. Por lo tanto, aquí tenemos un segundo elemento que debemos de tener en cuenta a la hora de decidir si se deben establecer límites o no. Y finalmente, a mi entender, hay un tercer grupo de elementos que debemos contemplar a la hora de resolver si se deben establecer o no límites a la automatización a través de la inteligencia artificial. Y es lo que yo aquí he llamado la legitimidad de la inteligencia artificial. Que una cosa sea técnicamente posible no quiere decir de que sea políticamente, jurídicamente o éticamente aceptable, ¿no? Y por ello, por ejemplo, el Reglamento de Inteligencia Artificial ha identificado determinados usos de la inteligencia artificial que deben ser prohibidos. ¿Por qué? Porque generan riesgos inasumibles, porque invaden de manera especialmente grave, de manera desproporcionada, los derechos y las libertades de las personas, porque pueden generar resultados tan imprecisos que no se quiere asumir el riesgo de aceptar aquel resultado. Y por eso, directamente, el Reglamento de Inteligencia Artificial decide prohibir esos usos, ¿no? Lo mismo podría hacer el legislador español. El legislador podría decidir con carácter general unos criterios que cuando se cumplan determinen que un sistema de inteligencia artificial no pueda ser utilizado. En cualquier caso, a mi entender, esta decisión del legislador, que puede ser directa o puede ser indirecta, es decir, estableciendo unos criterios que finalmente deban ser concretados por cada administración pública, por cada órgano de contratación, deben estar basados en 4 principios, ¿no? El principio de precaución, es decir, en caso de dudas sobre el impacto negativo que puedas tener, sobre el riesgo y perjuicio que pueda generar un sistema de inteligencia artificial, pues optemos por no utilizarlo. La proporcionalidad entre los costes que pueda tener, los riesgos y los beneficios o las oportunidades que pueda entrañar el uso de este sistema de inteligencia artificial, el principio de buena administración y la orientación a las personas, ¿no?, en la línea que se comentaba esta mañana, y finalmente también la transparencia. Y la transparencia en sus múltiples dimensiones, tanto el conocimiento que puedan tener los destinatarios del uso de la inteligencia artificial sobre que aquella decisión ha sido basada o se ha tomado automáticamente por un sistema de inteligencia artificial, pero también la transparencia en relación al proceso que ha llevado a cabo el algoritmo para llegar a un determinado resultado. Por tanto, mi respuesta a la pregunta inicial, si se debe establecer una reserva de inteligencia artificial, una reserva de humanidad en el uso de la inteligencia artificial en la contratación pública, pues sería que no es necesario establecer una reserva en sentido estricto, pero sí adoptar toda una serie de medidas para garantizar que el uso de los sistemas de inteligencia artificial no tenga un perjuicio, no genere un perjuicio en la seguridad jurídica o los derechos de la ciudadanía o en los principios de funcionamiento de la administración pública.
Y para ello pues, debemos dar respuesta concreta, ¿no?, a estos tres elementos que comentaba, de la fiabilidad, la capacidad y la legitimidad, y creo que el mecanismo para garantizar la concurrencia de estos tres elementos es reconociendo la necesidad de que el uso de la inteligencia artificial en la contratación pública vaya acompañada de la supervisión humana. La supervisión humana, que sería un complemento a la inteligencia artificial, no una prohibición de la inteligencia artificial, que es lo que entiendo que se derivaría del reconocimiento de este principio de reserva de humanidad. Yo apostaría más por el restablecimiento de la obligación de la supervisión humana, supervisión humana que ya se recoge en el Reglamento de Inteligencia Artificial en relación con los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, pero que también se puede derivar de lo que prevé la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en el artículo 41.2, ¿no?, cuando define la necesidad de adoptar o de prever mecanismos de control, de auditoría, de supervisión de los sistemas automatizados, en los que yo también incluiría la inteligencia artificial. Esta supervisión humana que pues perseguiría vigilar por parte de una persona cuál es el diseño del sistema de inteligencia artificial que se utiliza por un determinado órgano de contratación, cómo funciona, cuáles son los resultados que se obtienen, con el fin de comprobar que este sistema o que estas decisiones se ajustan al marco de referencia establecido. Y fijaros que me refiero al marco de referencia y no únicamente a la normativa, porque entiendo que en un momento dado el marco de referencia no es necesariamente un marco de referencia jurídico, sino que puede ser también, en determinados casos, un marco de referencia técnico, y esto es lo que resolverá, por ejemplo, una supervisión humana que se canalice a través de la auditoría de un algoritmo. O un marco de referencia podría ser también un código ético, ¿no?, que pueda determinar pues, los principios o valores que deben guiar las decisiones en relación al uso o no de los sistemas de inteligencia artificial en una determinada administración pública. En cualquier caso, con esta supervisión humana, lo que se perseguiría sería reducir los riesgos inherentes al uso de la inteligencia artificial en la contratación pública, garantizar el buen funcionamiento, la buena administración, y, en última instancia, la adecuación de los resultados de los sistemas de inteligencia artificial al marco de referencia, tanto sea técnico, jurídico o ético. Esta supervisión humana debería cumplir con algunos requisitos, ¿no?, que creo que también deberían contemplarse en la normativa que reconozca esta obligación de supervisión humana, que básicamente serían 4. En primer lugar, la transparencia. Me refería hace un momento a ella, pero creo que es importante que este proceso de supervisión humana garantice la transparencia, que se pueda conocer la existencia de la supervisión humana, se puedan conocer los mecanismos y el marco de referencia que se está teniendo en cuenta para llevar a cabo esta supervisión humana. En segundo lugar, la proporcionalidad. Y este es un aspecto importante, sobre todo teniendo en cuenta, como bien advertía hace un momento el profesor Martín Delgado, buena parte de los algoritmos que utilizarán las administraciones públicas en la contratación pública serán algoritmos diseñados por terceros, por fuera, personas ajenas a la administración, y por lo tanto aquí la proporcionalidad adquiere una mayor relevancia. Una tercera característica que a mi entender ha de tener esta supervisión humana es la efectividad. No podemos contentarnos con el hecho de pensar que la intervención de una persona puede garantizar la supervisión. Yo creo que la última intervención del profesor Sánchez Grace ya iba en esta dirección. No podemos desconocer los sesgos de las personas cuando supervisamos el uso de los algoritmos. Por lo tanto, debemos garantizar que se minimizan estos sesgos humanos cuando se supervisa las decisiones de los sistemas de inteligencia artificial. Y para ello, y aquí es el cuarto elemento, debemos garantizar la competencia de las personas, la competencia de los empleados y las empleadas públicas a las que les asignemos la potestad de supervisión de la inteligencia artificial, con conocimiento, con experiencia, con la autoridad necesaria para que las decisiones que tomen las personas, pues en su caso puedan llegar a revocar la propuesta que haya hecho o la decisión que haya tomado un sistema de inteligencia artificial. Probablemente se podría avanzar la supervisión humana reconociendo esta obligación,
pero también es probable pensar que es difícil que se pueda abordar de manera individual por cada órgano de contratación, y en este sentido yo también estaría por la propuesta que hacía el profesor Martín Delgado hace un momento de avanzar hacia una mayor supervisión institucional de la inteligencia artificial. Entiendo que pueden haber algunos órganos de contratación puntuales que puedan llegar a tener la capacidad, el conocimiento, el tiempo y los recursos para poder abordar adecuadamente la supervisión humana, pero probablemente el 90 y tantos % de los órganos de contratación no tendrán esta capacidad. Y, por tanto, yo creo que es muy importante también apostar por una supervisión institucional del uso de la inteligencia artificial en la contratación pública. Ya para concluir, ¿no?, 3 reflexiones finales. Como he comentado, no creo que la respuesta a los riesgos que hemos ido identificando a lo largo de la mañana vaya en la línea de prohibir el uso de la inteligencia artificial en la contratación pública, sino que se debe apostar por una supervisión humana real y efectiva del uso de los sistemas de inteligencia artificial en la contratación. Ello debe ir acompañado con una decisión de cómo se debe utilizar los sistemas de inteligencia artificial en la administración pública, criterios que deberían ser definidos legislativamente, probablemente con carácter básico para el conjunto de administraciones públicas. Y en relación con estos criterios, en particular en la contratación pública, pues la legislación de contratos también debería determinar qué usos serían los adecuados de la inteligencia artificial en la contratación pública. Y bien, pues hasta aquí las reflexiones que quería compartir con vosotros y quedo a vuestra disposición para cualquier comentario. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, pues agradecer especialmente al profesor Isaac Martín pues la invitación a participar y en general pues felicitarle por la iniciativa del Congreso y de pues todos los proyectos de investigación que está liderando pues de tanta importancia relacionados con pues con el uso de tecnologías en la administración, con la inteligencia artificial, con la contratación pública y que tan buenos resultados pues están teniendo. Un placer pues poder intervenir pues junto con los tan destacadísimos colegas que me han precedido y los que vendrán después en sus intervenciones. Mi reflexión quiere situarnos en el momento actual del derecho a los contratos públicos, en el que hay que insertar la utilización de la inteligencia artificial, pero que necesariamente tenemos que saber cuál es el escenario en el que integrar esos usos de la inteligencia artificial sobre los que se está reflexionando durante toda la mañana. Y el momento actual del derecho a los contratos está marcado por la iniciación del proceso de reformas de las directivas sobre contratación, de las directivas de cuarta generación, que recientemente la Comisión inició el proceso de evaluación de sus resultados y de inicio de la tramitación de lo que puedan ser los nuevos instrumentos legislativos en la materia. Necesariamente eso es lo que va a marcar el devenir de la normativa de la contratación, no solo en la Unión, sino por supuesto en todos sus estados. Y ahí es donde pues deberá ir pues la regulación del uso de la inteligencia artificial y sus límites y las distintas opciones, en qué momentos del procedimiento de contratación insertarla. Y en este sentido, ¿qué quería sobre todo comentar? Que en el balance de la aplicación de esta legislación que ahora se pretende reformar, las conclusiones pues no pueden ser más negativas desde la óptica del propio derecho europeo. Yo creo que hay un informe de referencia en la materia, que es un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo, el informe 28/2023, que lleva a cabo como un análisis de cuáles han sido los resultados de la ejecución de las directivas de cuarta generación en materia de contratación pública, y el Tribunal de Cuentas Europeos concluye que han fracasado en las grandes medidas que querían implantar. Y aquí es donde tenemos que ir relacionándolo con el uso de inteligencia artificial, en qué medida se puede revertir
parte del fracaso con el uso de las tecnologías y en especial de la inteligencia artificial, porque los datos del Tribunal de Cuentas Europeo son muy contundentes. Las directivas no han impulsado una mayor transparencia en la contratación, una mayor participación, una mayor concurrencia, no han simplificado los procedimientos, la burocracia, no han terminado de implementar el gran desafío de las reglas europeas, que era la contratación pública estratégica, la integración de las políticas sociales, ambientales, de innovación y desarrollo en la contratación, y han fracasado en la contratación pública electrónica, que era otra de las grandes apuestas del derecho europeo. Quería establecer unos procedimientos de contratación totalmente electrónicos a lo largo de todo su desarrollo. Eso no existe en la actualidad, por más que las directivas obligaran a la utilización de esos medios electrónicos. Sabemos todos el proceso que eso ha llevado, de dónde venía, de unas directivas anteriores que la utilización de medios electrónicos la establecían con un carácter voluntario. Se establece ya en las directivas de 2014 con carácter obligatorio, pero con una regulación también confusa, que da muchas especialidades, que no obliga directamente a utilizarlo, y eso, trasladado después a la aplicación práctica que han llevado a cabo las distintas administraciones públicas en Europa, no ha funcionado. Hay otros informes europeos que lo ponen de manifiesto, informes sobre la corrupción, informes sobre administración electrónica, informes sobre contratación específicamente electrónica. O en España tenemos la Estrategia Nacional de Contratos Públicos, la Estrategia 2023-2026, también pone sobre la mesa el fracaso de la implementación de la contratación pública electrónica, como las administraciones no han desarrollado ni internamente ni en su relación con los licitadores de forma plena esta utilización plenamente electrónica de los procedimientos de contratación. Pues tenemos también los informes de la Eurescon, los informes trianuales que remite la Junta Consultiva de Contratación a la Comisión Europea. Bueno, el caso es que ha fracasado, y en España especialmente, si cabe. En España ha habido muchísimos problemas en ese proceso de implementación. Pensemos en el ámbito local, lo caótico que ha sido ese proceso, y comunidades autónomas, son muy destacables las iniciativas en muchos casos que han llevado a cabo, pero falta que el sistema funcione como debería. En ese marco es donde ahora tenemos que insertar la utilización de la inteligencia artificial. Luego, mi primera reflexión es que debemos culminar el proceso de digitalización, de plena contratación pública electrónica, y al hilo de esa consolidación integrar el uso de la inteligencia artificial en las fases, en los momentos procedimentales en que pueda ser más necesario. En este sentido, la Unión Europea, ¿dónde está poniendo el foco de déficit clave? El uso de datos, que sigue siendo manifiestamente insuficiente. Se ha aprobado una estrategia europea de datos que se va a aplicar también específicamente a la contratación pública. Bueno, pues eso hay que desarrollarlo mucho más, porque de eso va a partir después la utilización de la inteligencia artificial. Sin esos datos, que ahora mismo no existen adecuadamente en la contratación pública, ni son interoperables, ni son generalizados, pues hay muchas carencias en este sentido. La Estrategia Europea de Datos hay que ponerla en marcha, en España hay que desarrollarla. Los informes de la Eurescon advierten anualmente de que es muy necesaria mucho mayor desarrollo de los datos en la contratación pública, y pues aquí es imprescindible ese impulso por parte de nuestras administraciones. Yo creo que en ese proceso de digitalización tan importante y tan necesario en la contratación pública, donde sigue habiendo carencias hoy muy notables, es fundamental el papel director de la Administración General del Estado, que no ha jugado bien
en todo el proceso hacia la compra pública electrónica y que debe ahora, aparte de mejorar, integrar el uso de los medios de la inteligencia artificial, que debe liderarse desde el ámbito de la Administración General del Estado en la medida en que va a permitir una unificación que es imprescindible a nivel de todas las administraciones. La experiencia de las plataformas de contratación o de los gestores de contratación contratados cada uno por las administraciones de forma separada de los demás, claramente ha sido ineficiente, nos ha retrasado mucho en el proceso. Bueno, yo creo que hay que aprovechar esa experiencia para mejorar en lo que se nos viene necesariamente en el proceso de reforma de las directivas y después de lo que va a ser la gestión concreta en nuestro país. En esa nueva legislación europea, ¿qué aspectos yo creo que habría que destacar? Bueno, la inteligencia artificial, al igual que en general la digitalización, la compra pública electrónica, debe ayudar a la mejora de todo el sistema de contratación y a un mayor respeto de los grandes principios generales de la contratación. No cabe duda de que una buena compra pública electrónica y el buen uso que se haga de la inteligencia artificial va a ayudar a una mayor concurrencia en la contratación, mayor participación, mayor publicidad, mayor lucha contra la corrupción al garantizarse una mayor integridad, se van a evitar discriminaciones, bueno, se va a favorecer a todos los principios de la contratación, pero eso requiere, requiere que se desarrollen los sistemas en este sentido y con esta perspectiva. Para el derecho europeo que va a venir, se plantean varios escenarios. El profesor Gimeno ha defendido con mucho acierto la conveniencia de que sea un nuevo reglamento el que pase a regular la contratación pública a nivel comunitario, sustituyendo al mecanismo de la directiva, que ha generado tantas disfunciones a la hora de su transposición a los derechos nacionales. En la medida que el reglamento puede inmediatamente ser aplicable, va a permitir una mejor interpretación y aplicación unificada del derecho de los contratos. Bueno, pues vamos a ver si de verdad se apuesta por el reglamento en materia de contratación pública, lo que sería totalmente novedoso, porque en toda la evolución hasta ahora del derecho de los contratos en la Unión han sido las directivas la herramienta utilizada con las legislaciones internas posteriores que las incorporaban. Yo creo que las últimas actuaciones de la Unión en la propia inteligencia artificial, el medio ambiente, en muchos sectores donde está apostando mucho más por el reglamento frente a la directiva, pueden indicarnos una tendencia que pueda ser trasladable a la contratación pública. Y desde esa perspectiva, ese reglamento es el que debería integrar el uso de la inteligencia artificial y su control, trasladando al ámbito específico de la contratación, pues las reglas generales que hoy se establecen en el reglamento de 2024 sobre inteligencia artificial, pero que necesariamente requieren ser aterrizadas en la normativa específica de contratación. Otra perspectiva sobre la que yo quería incidir, ya se ha hablado también esta mañana, claro, el uso de inteligencia artificial en contratación nos lleva indudablemente a conectarlo con la necesaria profesionalización de la contratación. La profesionalización hoy se puede abordar desde distintas perspectivas, pero la Unión Europea pone el foco en ella como absolutamente decisiva. Hoy una contratación pública estratégica, sostenible, electrónica, necesita una profesionalización de sus gestores y una profesionalización tanto en el sector público como en el sector privado. Los dos ámbitos son decisivos. ¿Qué avances tenemos en la actualidad en este sentido? El gran impulso está viniendo desde la Unión Europea, sobre todo desde la iniciativa Procurcom.
A nivel internacional, la OCDE también ha actuado en ese sentido. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 también pueden plantear esa necesidad, pero desde una perspectiva práctica y aplicada de campo ha sido la Unión Europea la que más ha avanzado con el documento Procurcon, con su marco de competencias ya perfectamente definido en materia de contratación. En España se ha recibido a través de los informes de la Eurescom, pero bueno, con un análisis sobre todo descriptivo de lo que es ese marco de competencias europeo y cómo podría trasladarse al derecho nacional. El INAP ha publicado un marco de competencias en materia de contratación básico, y ahí es donde, a partir de esas actuaciones ya realizadas, es donde las distintas administraciones públicas tienen la capacidad también de aportar. Y en este sentido yo quería resaltar una iniciativa específica impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, tenemos entre nosotros a Macarena, Isabel Gallego, las grandes impulsoras de lo que ya se ha firmado, un protocolo general de actuación en profesionalización en contratación pública, que han firmado el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Castilla-La Mancha, pero abierto a la posible incorporación de otras administraciones y universidades, que intenta poner en marcha ya una profesionalización a través de herramientas concretas. Se va a apoyar mucho en un sistema de formación que también está impulsando la Unión Europea, que se conoce como microcredenciales, formaciones de corta duración que permiten ir agrupando varias de ellas y que te pueden dotar de esa especialización en contratación pública, pero ya aterriza concretamente sobre cómo llevar a cabo esa profesionalización, que es lo verdaderamente hoy necesario, porque hoy ya, pues ya tenemos el marco teórico de lo que debe ser la profesionalización, pero hay que aplicarlo a la práctica. Pues si la profesionalización es imprescindible para la compra estratégica, si es imprescindible para pues todo el desarrollo de lo que debe ser hoy una contratación pública que ponga en valor la calidad, que ponga en el lugar que se merece la sostenibilidad, el cumplimiento de las grandes políticas públicas del Estado, de las administraciones, también para la compra electrónica y para el uso de inteligencia artificial, resulta imprescindible profundizar en ella. Y ahí tenemos pues un reto muy notable que se pone de manifiesto también pues con la carencia ahora mismo de suficiente personal cualificado técnicamente en el uso de la inteligencia o en general de la informática o de las técnicas electrónicas. Se hablaba a lo largo de la mañana de cómo la inteligencia tiene una especial dificultad de aplicación en procedimientos complejos que integran muchos juicios de valor. Bueno, pues la contratación pública, especialmente desde una perspectiva estratégica sostenible, requiere la tramitación de esos procedimientos complejos, donde debe intervenir necesariamente deben intervenir las personas y el personal público y en las empresas privado también, ¿no? Bueno, pues ahí se requiere necesariamente pues esa profesionalización también. Bueno, pues principalmente eran esas las reflexiones que yo quería trasladarle, y en el coloquio pues podemos continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Nos damos la palabra finalmente a Alejandro III para que nos presente su comunicación. Muchas gracias, Isaac. En primer lugar, quisiera comenzar dando las gracias a todos los miembros de la organización y en especial a Isaac Martín por su amable invitación para participar en este Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial y Contratación Pública. El auge de la inteligencia artificial es una realidad cada vez más presente y son muchas las aplicaciones que esta tecnología puede tener en el ámbito de la contratación pública, para mejorar los procesos, agilizar los trámites y, en definitiva, conseguir una actuación
más eficaz conforme al principio de eficiencia que se recoge en el artículo 103 de la Constitución. Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial también plantea numerosos riesgos, lo que hace necesario el establecimiento de un control adecuado para evitar los resultados no deseados. Concretamente, me voy a referir a la incidencia que el uso de la inteligencia artificial en los procesos de contratación pública pudiera tener sobre los derechos fundamentales y, en especial, sobre el derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación del artículo 14 de la Constitución y sobre el derecho fundamental a la protección de datos que el Tribunal Constitucional ha deducido de la garantía normativa del artículo 18.4 de la Constitución. El artículo 14 consagra la igualdad ante la ley y proscribe cualquier tipo de discriminación. Este derecho, como derecho fundamental, cobra toda su plenitud en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración pública como parte del poder público. En el ámbito de la contratación pública, este derecho podría verse seriamente menoscabado por el uso de herramientas de inteligencia artificial que intervengan en la adjudicación de contratos o que se utilicen para tomar cualquier otra decisión que tenga alguna repercusión en el resultado final de la licitación. Y este menoscabo vendría producido precisamente por el uso de herramientas de inteligencia artificial con algoritmos sesgados. Los sistemas de inteligencia artificial se entrenan a partir de información previa, de decisiones tomadas con anterioridad que se recopilan y se incorporan a una base de datos que va a utilizar la IA para tomar una determinada decisión. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial van a tomar una decisión en base a los casos previos o a la información previa que incorporan a su base de datos. En este sentido, si un algoritmo se entrena con muestras de decisiones anteriores sesgadas, ese algoritmo también va a producir sesgos y eso va a dar lugar a un resultado discriminatorio. Por ejemplo, si para entrenar una determinada inteligencia artificial utilizamos licitaciones previas en las que todas las adjudicaciones han beneficiado a grandes empresas, esta base de datos incorporada a una inteligencia artificial podría dar lugar a un beneficio de las grandes empresas frente a las pequeñas empresas, produciendo un resultado discriminatorio. Para evitar estos problemas es necesario, en primer lugar, que el ciudadano pueda conocer qué herramientas de inteligencia artificial se utilizan en el proceso de contratación pública y con qué finalidad se utiliza cada una de ellas. Exigencias que también se derivan de la obligación de transparencia de la Administración. Además, también sería necesario para el cumplimiento de este derecho y para el efectivo control de la inteligencia artificial y también para su posterior fiscalización por los tribunales, que el proveedor de la inteligencia artificial, que en la mayor parte de los casos no será la Administración, sino un tercero, cumpla con sus obligaciones de información y transparencia, que deberán de ajustarse como contenido mínimo a los requisitos establecidos en el artículo 53 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y su anexo 12, que establece las obligaciones de transparencia para los sistemas de inteligencia artificial de uso general, entre los cuales los proveedores deben de facilitar información sobre los medios técnicos como instrucciones de uso, infraestructuras, herramientas y información sobre los datos utilizados para el entrenamiento y los métodos de gestión. En definitiva, toda esta información serviría para poder controlar las decisiones que toma la inteligencia artificial y poder garantizar que no existe ninguna discriminación en su toma de decisiones. En cuanto al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, este derecho, según ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantiza el control de una persona sobre sus datos personales, en el sentido de que se configura como una facultad del ciudadano para decidir quién y con qué fin pueden utilizar sus datos personales y oponerse a que esos datos sean utilizados para fines distintos. En el ámbito de la contratación pública, los licitadores facilitan distinta información a la Administración
y la Administración va a utilizar y va a tratar estos datos en el procedimiento. El problema surge cuando la Administración utilice herramientas de inteligencia artificial. En estos casos, la Administración está obligada a informar de que dichos datos van a ser tratados por una inteligencia artificial. Y además, si esta inteligencia artificial no es propiedad de la Administración, sino de un tercero, será también necesario el consentimiento expreso e inequívoco de los licitadores para que la empresa propietaria de dicha inteligencia artificial pueda tratar estos datos personales. Además, si estos datos de la licitación se pretendiesen incorporar a una base de datos para que sirvan en las tomas de decisiones de futuras licitaciones, también sería necesario recabar el consentimiento expreso de los licitadores para tal fin. En último lugar, quisiera cerrar mi intervención apuntando una idea a la que ya han hecho referencia el profesor Martín Delgado y el profesor Cerrillo, y es sobre la supervisión institucional de la inteligencia artificial y la supervisión humana. Porque, en definitiva, para que el control de la inteligencia artificial sea efectivo y para que se garantice el respeto de los derechos fundamentales, dicho control debe de ser realizado en primera instancia por la propia Administración. Y este deber de supervisión es esencial y también es extrapolable a cualquier otro ámbito jurídico, en el sentido de que la inteligencia artificial es una herramienta y, al fin y al cabo, la decisión es competencia y responsabilidad del órgano. Y es el órgano el que tiene que supervisar el uso de la inteligencia artificial y el resultado que se obtiene con esta. De lo contrario, podríamos encontrarnos con situaciones como la que tuvo lugar reciente en un proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el que un abogado presentó un recurso que incluía 19 citas de sentencias inexistentes. Esto es un caso real y cito textualmente: la Sala Primera del Tribunal Constitucional, por unanimidad, sanciona al abogado por falta del debido respeto al tribunal, al incluir reiteradas citas de doctrina que se entrecomillaban como si fueran reales cuando en realidad no existían. Hasta aquí mi intervención y muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, pues abrimos un turno de coloquio, debate, como en las sesiones anteriores. Tenéis la palabra. Preguntas, comentarios, críticas. Miguel. Muchas gracias a todos los ponentes. Tengo una pregunta que se podría hacer también al profesor Jimeno Feliu, pero el profesor José Antonio Molina ha hablado de eso, que es el tema del reglamento en cuanto a base legal del tema de la contratación pública. La pregunta es si debemos considerar realista que exista en un futuro cercano un reglamento, o si no es posible estimar la existencia de consenso para ese punto. Y en particular en el tema de la contratación pública electrónica, parece difícil en la situación actual conseguir el consenso para que exista una armonización o uniformización tecnológica a nivel europeo en esas materias. Y en la ausencia en la no existencia de eso, ¿cuáles son las posibilidades reales de que exista un cuadro uniforme en todo el espacio europeo? Porque yo entiendo y estoy de acuerdo con la idea que es muy difícil hacer algo de significativo si no existe algún tipo de uniformización. Pero es posible, es realista que se haga eso en relación con el tema general del reglamento. Sí.
Sí. Depende al final de una decisión política, ¿no? Político-técnica, y con lo complejo que es el proceso legislativo de la Unión Europea. Pero yo creo que sí que puede entenderse que es realista ahora mismo su planteamiento, que es el momento además en el que se debe debatir, porque es en el marco del proceso de reforma de la normativa ahora mismo vigente. Se anuncia en el informe Letta, ya plantea esa posibilidad de un reglamento. Si hay hoy en día un ámbito en el derecho de la Unión donde quepa un reglamento, yo creo que es sin duda la contratación, donde ya hay un proceso de uniformización como no existe en otro ámbito del derecho público. Contamos con el reglamento del vocabulario europeo de contratación, los formularios unificados, todo un desarrollo de la normativa o de la legislación, un desarrollo reglamentario, ¿no? con todas las comunicaciones, todo un acervo normativo y aplicativo de la Comisión y hoy con una... Bueno, pues muy amplio, ¿no? Como conocemos. Contamos con una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha uniformado también la interpretación de ese derecho, que es la que ha estado detrás de los anteriores procesos legislativos europeos, que ya marca claramente por dónde va a ir el nuevo desarrollo, que al final consolida una interpretación, un derecho pretoriano, del que ha explicado el profesor Gimeno, hoy también plenamente consolidado. Con lo cual, desde esa perspectiva, sí, yo creo que sí se puede plantear y considero que va a estar sobre la mesa y con posibilidades de que se lleve a cabo. Dependerá ya después de lo que finalmente se adopte por los países, pero yo creo que sí que es el momento ahora y que se dan los condicionantes jurídicos, administrativos para que así pueda suceder. Si me permites, sí. Estamos de acuerdo Sí. con lo que ha dicho José Antonio. No sabemos lo que va a pasar y podemos tener un sesgo, ¿no? Dice yo, el mío sería confirmatorio porque quiero que sea. Pero sobre la hipótesis que planteabas, dice, en un escenario como este es cuando más necesario sería un reglamento europeo, porque si Europa quiere cumplir sus objetivos geoestratégicos, necesita unas reglas jurídicas claras a nivel global, y la dispersión a nivel nacional lo que hace es frenar todos los objetivos. Si yo quiero tener, por ejemplo, una política de defensa propia, si yo quiero tener un modelo de inteligencia artificial y de empresas propias, etcétera, o tengo unas reglas jurídicas claras con los 27 o tengo un problema. Y claro, las directivas generan ruido porque generan dispersión y generan un problema temporal. ¿Qué pasa con aquellos países que no cumplen los plazos o la transposición es distinta? Con lo cual, si además te fijas en todo lo que está aprobando ahora la Unión Europea, sale el reglamento y dices, hombre, hace falta consenso, el mismo consenso que para las directivas. Es decir, a la Unión Europea, y no hace falta... Yo creo, visto que, por ejemplo, con el tema de medicamentos críticos va con reglamento, con el compra de tecnología va con reglamento, que la inteligencia artificial anda cuando hacía falta consenso y ha sido un reglamento. Ahora imagina tú que tuviésemos que transponer el reglamento, que hay gente en España que dice, hay que transponer el reglamento. Digo, vamos bien. No, dice que no se transpone. Dice, ¿cómo que no? Dice que no, que el reglamento se aplica ya. Dice, anda tú. Dice, pues, a ver, vamos de fuentes... No lo sé, yo si estuviese en el gobierno europeo, desde luego me parece el mejor instrumento normativo. Y al Parlamento le da igual, en el fondo el Parlamento también lo prefiere, porque el Parlamento Europeo, que es el que lo va a aprobar, en el fondo decir, son mis leyes. De la otra manera, depende de lo que hagan los parlamentos nacionales. O sea, políticamente, un reglamento europeo, en un proceso de consolidación del proyecto europeo, ¿qué sucederá? Que desde la perspectiva nacional, claro, genera más ruido, acostumbrados a, ¿no? Y puestos a decir, además hemos propuesto que no sea en los umbrales, que se rebaje a los contratos de interés transfronterizo.
porque esto es muy importante. Primero, porque esa capa si no sabemos cómo funciona, y decir, por debajo, bueno, por debajo ya veremos cómo trabajamos con nuestras pymes, con el entorno, etcétera, pero reglas claras. Bueno, habrá que ver qué opina la comisión, pero cuando lo ha insinuado Enrico Letta, no lo habrá insinuado porque sí. Es decir, es que la Unión Europea se mueve siempre echando semillitas para que cuando llegue nadie se dé sorpresa. Y quien podía tumbarlo, que eran los ingleses, no están. Yo, de todas formas, en este sentido, a mí la verdad me parecería una idea estupenda, sobre todo porque no va a haber que transponerlo, sino aplicarlo. Entonces, eso me va a dar mucha tranquilidad. Pero tengo dudas de que se pueda, precisamente por la herramienta tan potente que es la contratación para todo tipo de intereses de todo tipo, tengo dudas de que se pueda regular todo, o casi todo. Y si no se regula todo, no se regula lo más importante, tengo la sensación de que va a volver a pasar como ha pasado, como está pasando todavía. O sea, que por lo menos en España, que todavía lo que intentamos es escaparnos de las directivas, escaparnos de la aplicación de la propia ley de contratos. Entonces, no sé yo hasta qué punto va a ser útil si no se puede regular todo, o por lo menos casi todo. Pero ya, si las directivas ya lo regulan casi todo, la cadena. Sí, pero... Regulará lo que ya está seguro, mejorado. Lo que ya está, mejorado. ¿Y qué queda? Los temas presupuestarios, pues ya lo regulará cada país. Pero yo creo que eso Europa ahora, es que ya tiene 4 paquetes legislativos. O sea, llegar al quinto y el cuarto, que el gran problema que tuvo, que era el tema de las concesiones de aguas y tal, lo resolvió. Una vez que los servicios públicos, que era el gran debate si era cesión soberano, se aceptó por todos los países que formaban parte de la contratación pública, yo creo que ahora incluso a muchos dirán, mira, oye, y luego en el contexto geopolítico que estamos, Europa no puede perder la oportunidad de tener marcos jurídicos fuertes, porque si no, ahí pierde los tiempos y va a toda velocidad de la luz. O sea, te ponen aranceles, si tú no tienes una relación con una norma clara europea, ¿qué vas a hacer? Desde política nacional perderemos la partida. O sea, si Europa ganará, si tiene unas reglas para todos, juntos, claras y que las aplica. Y aquí los estados tienen que decir, para eso hemos cedido soberanía, y la cesión de soberanía ahora en contratación pública es clara, porque es la principal herramienta para hacer políticas públicas. Y ha ido dando pasos, yo creo que la Comisión, porque aparte de los reglamentos que ha citado, tenemos el reglamento también del DEU, que es un reglamento cuando se alicia, ¿cómo nos van a regular la solvencia? Catapam. ¿Cómo nos van a regular? Catapam. Y es por reglamento. Yo cuando vi que el de inteligencia... Ahora imaginad que el de inteligencia artificial fue una directiva. No, pero tenemos un reglamento que por lo menos ha marcado la gente se frena. Ahora habrá leyes querremos hacer leyes autonómicas de inteligencia artificial cuando, en fin, cuando dices vamos a pensar, esto no es de pequeña escala, es de gran escala. Solo por el volumen económico y dónde se va a mover. Y luego hay que pensar en las empresas. Estáis haciendo una lectura muchas veces, Miguel, en clave de organización, pero las empresas son las que demandan un reglamento europeo. Porque, claro, las empresas que hacen contratos transeuropeos, dice, oiga, es que el DEU que me vale en Portugal no me vale en España. Esto ya es difícil de explicar y es un reglamento europeo. El criterio que en un sitio dice que es válido y tiene que tal, me lo tumban aquí. El otro que la modificación se puede hacer, aquí que no se puede hacer. Aquí que la revisión de precios no se puede hacer y ahí que se puede hacer. Uno que la honesta equivalencia y el otro que no. El otro que si la directiva recursos por aquí. Dice, claro, yo me pongo en lugar de las empresas. Dice, hombre, ¿quién perderá? Los despachos de abogados. Es decir, y las consultores, porque claro, en el lío jurídico, pero con un reglamento tendremos reglas más claras. No lo sé, pero lo veremos pronto, Yo creo que en octubre anunciará la comisión hacia dónde va. Pero yo veo a la comisión políticamente ahora muy fuerte para dar un puñetazo y decir voy a un reglamento. Pero bueno. Sí me gustaría compartir, lo ha mencionado José Antonio, ha sido también esta mañana, la idea del liderazgo de la mesa extranjera
sobre todo en relación con el uso de la tecnología. Esto tiene sentido, pero hay muchas maneras de ejercer liderazgo, ¿no? Entonces, claro, cuando te estaba escuchando, lo primero que me venía a la cabeza es ¿y dónde queda la potestad de autoorganización de las comunidades autónomas, ¿no? Que tienen sus títulos competenciales que pueden ejercer? Yo parto de la premisa de que desde el momento en que los sistemas de inteligencia artificial son una mera herramienta al servicio de la organización, su regulación estaría cubierta, en principio, por pues esa potestad de autoorganización, ¿no? Por tanto, no veo mayor problema en que una comunidad autónoma regule el uso de sus herramientas de inteligencia artificial dentro de su propia organización administrativa, pensando en la administración, ¿no? Salvo que pueda haber algún título competencial que lo podríamos discutir. De eso hablará la profesora Dolores Utrilla esta tarde, de la perspectiva competencial. Como digo, hay muchas formas de ejercer liderazgo. Se puede ejercer en positivo y vamos a lanzar adelante esta iniciativa en diálogo con vosotras, comunidades autónomas, y con los entes locales, o se puede ejercer en negativo, como ocurre no pocas veces. Minerva ha sido esto. Y, o sea, ¿qué está pasando con Minerva, no? Ha generado un conflicto competencial que finalmente se resolvió con el País Vasco, que ha sido el único que ha alzado la voz. Pero así podríamos, la disposición adicional segunda de la Ley 39 de 2015 era esto, era un intento de decir, oye, como yo AGE tengo las plataformas, adheriros vosotras comunidades autónomas, aunque eso suponga problemas de interoperabilidad o empeore el modelo que tenéis de administración digital. Hay otras maneras de ejercer el liderazgo, ¿no? Entonces, a mí en esto o sea, tengo como en mis dudas, ¿no? No sé cómo suena, vamos, dónde quedaría esa potestad de autoorganización y cómo poder articular espacios de, en fin, o instrumentos, herramientas para conseguir que todas las administraciones confluyan y eliminar los problemas que existen y que son reales, de distintas plataformas para la misma finalidad, distintas herramientas para un mismo uso, con lo que todos estamos de acuerdo, pero garantizando las competencias, ¿no? El ámbito competencial. No sé qué te sugiere esto. Sí. No, está claro. No, yo, en el sentido que lo planteo, es en ese de que la Administración del Estado tiene la posibilidad de unificar muchas cosas que las otras no pueden hacerlo independientemente, en la medida en que puede facilitar el proceso. Y yo creo que ahí no ha jugado su papel como debería, ni en el proceso de administración electrónica, ni en el específico de contratación pública, no lo ha hecho. Y así pasa, que cuando ahora se quiere un espacio común de datos, pues hay muchísimos problemas. ¿Por qué no se tiene? Pues porque cada uno está funcionando de una manera. Y eso no ha querido la Administración del Estado hacerlo, y no lleva ahora camino tampoco de que vaya, no le veo yo ninguna iniciativa en este sentido que en la dirección en la que yo creo que debería ir, y tiene los medios para hacerla, ¿no? Por supuesto, respetando la autonomía competencial y organizativa autonómica y local, pero en lo que puede ayudar en ese sentido, yo creo que ahí la Administración del Estado tiene unas herramientas y unas posibilidades que debería ejercer. Sí, si me permitéis, en relación con esta cuestión, que me parece muy importante por diversos motivos. Básicamente, por un motivo que también lo comentaba Miguel, que es el de la interoperabilidad, ¿no? La manera de garantizar la interoperabilidad no solo estableciendo estándares, sino también garantizando la reutilización. Y en segundo lugar, porque si no se lleva a cabo una adquisición agregada de los sistemas de inteligencia artificial, yo creo que los órganos de contratación serán actores irrelevantes en el mercado de la inteligencia artificial, ¿no? Que, como todos sabemos, pues está monopolizado por un determinado perfil de empresas o de centros de investigación, que además muchos de ellos no residen ni en España ni en la Unión Europea, y por lo tanto que sus estándares y sus normas y su idiosincrasia no responde probablemente a las necesidades de los órganos de contratación, y tampoco a los valores y principios que residen en la normativa de contratación pública. Por tanto, yo creo que desde estas dos perspectivas, como mínimo, es necesario avanzar hacia un nuevo modelo de adquisición de las soluciones de inteligencia artificial. Hay experiencias en España que yo entiendo que han funcionado bien. La que conozco más de cerca es la que se ha impulsado en Cataluña, ¿no? Que dio lugar en su momento a la creación o a la definición de un modelo catalán de desarrollo de la administración digital, a través de la creación de un órgano consorciado en el que participa la administración autonómica y los entes locales catalanes, que deciden
¿no?, los criterios que deben guiar el desarrollo de la administración electrónica, basándose en esta idea de asociativa y también en la reutilización de las aplicaciones. En cierta medida, la Ley 39 intentó trasladar esta idea, sobre todo en la perspectiva de la reutilización, pero no tanto la idea de la asociación en relación con la toma de decisiones, ¿no? Y probablemente, pero tendríamos que analizarlo con más detalle, esta falta, ¿no?, de participación de todos los actores en la toma de decisiones y estableciendo únicamente la obligación de reutilizar es la que ha llevado a que el sistema no haya acabado de funcionar. Por lo tanto, pues, en esta fase, ¿no?, en la que nos encontramos de reflexión sobre ¿no?, cómo podríamos avanzar para mejorar, pues probablemente se podría reflexionar en que se estableciese una gobernanza del modelo que fuese mucho más participativa, ¿no?, más respetuosa con las competencias de las diferentes administraciones públicas y que al fin y al cabo pues, se pudiese establecer entre todos los criterios y también definir adecuadamente tanto la política como las aplicaciones que pues, se pudiesen utilizar en el ámbito de la contratación pública, ¿no? Yo ya, si me permites, estoy de acuerdo, pero tendría que ser cogobernanza. El problema es, al final, si queremos comprar tecnología compleja como la inteligencia artificial, como sean soluciones asistenciales complejas o grandes, debemos explorar otros mecanismos que están en las directivas, que es la compra conjunta, que eso ya no va tanto con el título competencial, va con el sentido común de la racionalización para... El Estado lo que quiere muchas veces es centralizar la competencia y además centraliza el proceso de... Y yo creo que no es esa la solución, ¿eh? Porque bajo el argumento de la escala es más alta, se está produciendo, a mi juicio, una recentralización de títulos competenciales autonómicos cuando lo que hay es utilizar técnicas de cooperación, el de la compra conjunta, que no tiene por qué hacerle al Estado. Oye, si Cataluña es la que está más avanzada, que lance ya se suman las que sean y ya está, ¿no? Pero al final el debate del Estado lo lleva, el Estado soy yo, dice que no, que el Estado somos todos, todo pasa mucho, y dice, a ver, lo puedes liderar o lo puede llevar una comunidad autónoma que puede en sus ejercer otras competencias. Entonces yo creo que hay que quedar muy claro qué es la cogobernanza y cómo se puede gestionar mejor, pero ya no tanto, porque al final lo que sucede es que te llegará ya no, esto va, la Dirección General de Compra Centralizada del Ministerio de Hacienda, que esto no es compra centralizada, es que es un error, es compra agregada de necesidades y habrá que ver cómo, sumando todos, hay una estrategia de cooperación para... Porque si no, eso son los títulos competenciales. Francia no tiene este problema, pero en Alemania, que están descentralizados, lo resuelven de una forma diferente. Entonces, un poco lo que decía, es de cogobernanza, que con la COVID y que funcionó, pero ahora ya... Pero bueno. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, pues si no es así, tenemos ahora un catering para todos en el patio del Tesoro, con el objetivo